Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir una vez más a las conferencias de la Universidad Popular Carmen de Michelena, y gracias doble porque con este puente tan rarísimo, este tiempo tan desapacible, la verdad que tiene mérito contar con vosotros. La conferencia, como veis, lleva el título El cielo en Don Quijote. Entonces, nuestro ponente de hoy, nuestro amigo Benjamín, nos ha contado que piensa llevarnos de la manita a hacer una visita al Quijote, y donde vamos a encontrar, pues eso, poesía, aventuras, fantasías, pero la intención que tiene es contarnos cosas desde la perspectiva la idea que tenían del cosmos en aquella época. Y esa es la idea. Bueno, Benjamín, yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, es la 14ª conferencia que nos regala, y además es como un reloj, o sea, empezó en el año 2009-2010 en ese curso, y si sumáis 14 a 2009, pues son 23, es una conferencia por año que nos está regalando. Él es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, y estuvo trabajando una serie de años, no sé cuántos, en el departamento de física de Oxford, 6 años. Entonces. Y también ha trabajado en el departamento pues director del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, pero lo tengo que leer porque es muy largo, y hoy en día es investigador en el Centro de Astrobiología dependiente del CSIC y de INTA, exactamente. Pues no voy a aburrirnos más. Muchísimas gracias, y cuando quieras tiene la palabra. A ver. Que os recuerde que, por favor, vamos a dejar los teléfonos en silencio para luego no interrumpiros a vosotros mismos y se os va a poner. Muchas gracias. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Y os voy a dar una charla que es, los que hayáis venido a alguna charla mía, es un poco distinta a las charlas que he dado, porque aquí voy a mezclar varias cosas, algunas no son de ciencia, y os voy a contar algunas cosas curiosas acerca de Cervantes que probablemente no conozcáis. Bueno, yo soy de Alcázar de San Juan, que es un pueblo que está es una ciudad. Lo que pasa es que a los que estamos en Madrid, a Alcázar le llamamos el pueblo, pues por comparación de tamaños, ¿no? Alcázar pues tiene, yo creo que la mitad de habitantes de Tres Cantos, más o menos, se mantiene siempre en esa población, y esta es una vista desde el Cerro de los Molinos. Hay 4 molinos, uno de ellos tiene la maquinaria original restaurada, y una vez al mes, si es posible y las condiciones meteorológicas lo permiten, se hace una molienda. Si no habéis visto nunca una molienda en un molino de viento, yo os recomiendo que vayáis porque es bastante impresionante. Con una poquita cantidad de viento, la velocidad a la que giran las aspas, ¿no? Con este viento no se puede hacer una molienda, aunque se pongan las velas del molino muy, muy recogidas, ¿no? Y allí abajo está la ciudad. Y Alcázar de San Juan es un pueblo con una tradición cervantina muy grande. De hecho, hubo una época de su historia donde el pueblo se llamó Alcázar de Cervantes, y el San Juan le viene de mucho antes porque era uno de los pueblos del priorato de San Juan, allí en La Mancha. Y la conexión cervantina con Alcázar es la siguiente. Todo el mundo sabe que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, pero hay controversia acerca de su lugar de nacimiento, ¿no? De hecho, ahora nadie duda, quizá por la corriente académica, de que el lugar de nacimiento de Cervantes es Alcalá de Henares, pero resulta que en la iglesia parroquial más antigua que hay en Alcázar de San Juan hay una partida de nacimiento. Aquí tenéis una foto de la partida, y en la partida dice: en 9 días del mes de noviembre de 1558 bautizó el reverendo señor al señor Díaz Pajares, un hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, que le puso de nombre Miguel. Fue su padrino de pila, etcétera, etcétera. Y luego hay una anotación aquí al margen, hecha por el bibliotecario mayor del rey en tiempos de Felipe V, que dice: este fue el autor de la historia de Don Quijote. Resulta que el Miguel de Cervantes de Alcázar
como veis, por la fecha de nacimiento del Cervantes de Alcalá de Henares, donde también hay una partida de nacimiento, nació en 1547 y el Cervantes de Alcázar en 1558, es decir, es 11 años más joven el Miguel de Cervantes de Alcázar que el Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares. Vale, hasta ahí todo bien. Pero es que hay más. Todos sabéis que Miguel de Cervantes fue herido en la batalla de Lepanto y ahí quedó manco. Y esto es un texto, es un documento que está accesible, proviene del Archivo General de Simancas, donde hay muchos documentos y en general y en particular documentos de la Marina Española, y esto es una parte de una carta escrita por don Juan de Austria a Felipe II, que era su hermanastro, en 1572 desde Palermo, y adjunta una relación de los soldados que han quedado mancos y maltratados de la batalla para enviarla a vuestra majestad. Entonces hay 409 heridos listados en esa carta que reciben ayuda de costas por haber servido señalado y particularmente el día de la batalla que se dio a la armada del turco a los 7 de octubre de 1571, etcétera, etcétera. Y entonces en la página 10, aquí en cuarto lugar dice a Miguel de Cervantes otro tanto, porque van listando las ayudas, y le dan 20 ducados. Bueno, pues resulta que si uno sigue leyendo el documento, hay otra partida de recompensas a soldados que son recompensados junto a otras 12 personas por haberse amotinado, estando presos y remando en una galera turca, se amotinaron, redujeron a los turcos y llevaron la galera hasta Mesina. Y entonces ahí aparece otro Miguel de Cervantes, al que se le dan 22 ducados de recompensa, y entonces, curiosamente, en Lepanto hubo 2 Migueles de Cervantes a la vez. Entonces, claro, ahora hay discusiones porque dicen, no, pero claro, el Miguel de Cervantes de Alcázar era demasiado joven quizá para haber estado también luchando en Lepanto, pero bueno, habréis visto en películas que, no sé si os acordáis, algo posterior y de otra nacionalidad, no sé si habéis visto esta película que se llama Master and Commander, donde hay niños que están operando los cañones en los barcos, ¿no? O sea que no era algo fuera de lo común que hubiera gente muy joven pues en barcos de guerra, ¿no? En Alcázar hay una sociedad cervantina muy activa, yo creo que casi tan activa como vosotros, y entonces desde esta sociedad no se duda acerca de la autoría del Quijote, pero si profundizáis un poco hay dudas razonables acerca de cómo y quién escribió el Quijote. O sea, de hecho hay teorías extremas que dicen que el Quijote pudo no haber sido escrito por Cervantes porque es una obra de un carácter muy renacentista y Cervantes es posible que no tuviera una cultura tan amplia como para poner en el libro todo lo que hay ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un debate por ahí subterráneo que es bastante interesante. Y en concreto, pues hay un investigador en esta sociedad cervantina que se ha cogido el Quijote y ha hecho una investigación diciendo, bueno, pues vamos a ir al paso al que va Rocinante y vamos a intentar situar las diversas aventuras del Quijote a ver cuál es ese famoso lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse Cervantes, ¿no? Y resulta que, bueno, a él le cuadran las cosas para que ese lugar desde donde partió el Don Quijote sea Alcázar de San Juan. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Si leéis el prólogo de las novelas ejemplares escrito por Cervantes, hay un párrafo muy críptico donde él habla de su edad y su edad no coincide con la edad del Cervantes de Alcalá. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí para los académicos. Os he contado alguna cosa interesante que quizá no sabíais, sobre todo esto de este documento del archivo de Simancas, con 2 Migueles de Cervantes a la vez. Bueno, pues, ¿cuál es mi conexión también con Cervantes y con el Quijote? Bueno, en 2015, la Unión Astronómica Internacional
hizo una votación a nivel mundial y propuso lo siguiente. Dio alrededor de 35 estrellas que tenían exoplanetas, es decir, planetas orbitando en torno a ellas, y pidió a asociaciones astronómicas, a sociedades científicas, agrupaciones de astrónomos aficionados, que propusieran nombres que tuvieran que ver con la cultura de los distintos países para la estrella y para los planetas que la rodeaban, ¿no? Y entonces, desde España, pues nos unimos la Sociedad Española de Astronomía, el Planetario de Pamplona y el Instituto Cervantes, y dijimos, pues caramba, por ejemplo, Shakespeare tiene nombres ya en el cielo porque hay satélites por ahí de Urano que tienen nombres de personajes de libros de Shakespeare. Y en cambio Cervantes creo que tiene por ahí algún asteroide, pero no está representado en el cielo. Y entonces dijimos, la candidatura española va a ser una estrella que en ese momento tenía descubiertos 4 exoplanetas, 4 planetas orbitando en torno a ella. Es una estrella que está en la constelación del Altar, Arae, está a 50 años luz, y entonces propusimos que la estrella se llamara Cervantes y que los 4 planetas se llamaran Rocinante, Dulcinea, Sancho y Quijote. Y entonces eso se lanzó a la comunidad internacional votó, y entonces en concreto nosotros nos concentramos en esta estrella y la candidatura esta pues resultó ganadora. Con lo cual, estos son 2 capturas de pantalla de una base de datos que hay en Estrasburgo, donde uno puede buscar el nombre de una estrella y tienes pues montones de datos ahí. Tienes pues cuál es su brillo, su temperatura, tienes toda la bibliografía que se ha publicado de la estrella y en concreto pues toda la nomenclatura que tiene esa estrella. Fijaos, la astronomía a veces es un poco liosa en ese sentido porque un mismo objeto pues puede tener un montón de nombres distintos, ¿no? Y entonces entre los nombres que tiene esta estrella, pues ahora veis que oficialmente figura el nombre de la estrella Cervantes y que se puede usar en artículos profesionales para trabajar con esta estrella. Una cosa muy curiosa es que, claro, cuando nosotros promovimos esta candidatura, le pedimos a gente famosa que nos apoyara de alguna forma, ¿no? Pues bien por redes sociales, y le pedimos a Forges que nos hiciera una viñeta. Entonces, justo el día antes de que se abrieran las votaciones, pues Forges publicó esta viñeta en el País con este pie de foto donde animaba a votar, y como veis la estrella solo tiene 4 planetas y entonces pues dice que sepa vuesa merced que a una estrella la quieren llamar Cervantes y a sus 4 planetas Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante. Y entonces el pobre Rucio dice eso y a mí que me zurzan, ¿no? La verdad es que sabiendo cómo fue la votación podíamos haber tirado por elevación, porque hay estrellas que tienen ahora mismo hasta 7 planetas orbitando en torno a ellas, estrellas distintas al Sol, ¿no? Y entonces podíamos haber propuesto alguna, quizá fuimos demasiado conservadores, pero bueno, en el Quijote hay nombres bastante pintorescos para ponerle a los planetas. Si habéis leído el Quijote, pues lo sabréis. Bueno, vamos a ir un poco a la concepción que había del universo pues en la época en que el Quijote fue escrito. Y era una concepción aristotélica, ¿no? O sea, digamos que la Tierra estaba en el centro y aquí estaba la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, o sea, era una concepción todavía geocéntrica, pero digamos que había el movimiento de 4 elementos, la tierra, el agua, aire y fuego, que conformaban la naturaleza, ¿no? Y entonces todo lo que había por debajo de la Luna era la esfera sublunar, que es impura, mientras que la esfera supralunar es pura. Y aquí tenéis otro grabado
ahora vamos a hablar de esta aventura, la aventura de Don Quijote y Sancho sobre el caballo este de madera, sobre Clavileño, ¿no? Y aquí tenéis la tierra y aquí tenéis agua, aire, fuego, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaos que en este párrafo de la segunda parte del Quijote, esta es la anotación que voy a usar en la charla, segunda parte del Quijote, en el capítulo 41, donde están ya montados Quijote y Sancho en el caballo de madera, dice: sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, donde se engendra el granizo y las nieves, los truenos y los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región, y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, que está aquí arriba, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos. El caballo tenía una clavija para ir por ahí, ¿no? Esto es un grabado sacado de un manuscrito en una biblioteca alemana. De todas formas, a comienzos del siglo XVI ya empieza a haber un cambio de paradigma, porque pues se empiezan a descubrir fenómenos cósmicos, y entonces a intentarles dar una explicación un poco más científica que esto, pues que realmente era más bien metafísico que físico, el que hubiera 4 esferas y que, claro, como aquí la esfera sublunar es donde estamos nosotros y este mundo ya en esa época pues también era un poco desastre en muchos aspectos, pues claro, esa esfera era impura y todo lo que había por encima era pura, ¿no? Hay un libro de Mariano Esteban Peñeiro, que es un catedrático ya jubilado de la Universidad de Valladolid, que es catedrático de Historia de la Ciencia, y él escribe que las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siguiente estuvieron marcadas por la contemplación de un conjunto de fenómenos cósmicos que sirvieron para acelerar el complejo fenómeno de lo que se ha llamado la revolución científica. El registro de estrellas novas, como las que se observaron en 1572 y 1604, que eran supernovas, y la presencia en los cielos de varios cometas contribuyeron al desarrollo de instrumentos ópticos y las técnicas de observación. Fijaos, si os acordáis, en 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, que se hizo coincidir con el 400 aniversario de las primeras observaciones que hizo Galileo con el telescopio, donde vio los cráteres de la Luna, las manchas solares, los satélites galileanos de Júpiter. Entonces, digamos que ya a partir de en esa época, a pesar de que la concepción del universo era la aristotélica, pues ya se empieza a cambiar un poco el paradigma de cómo hay que mirar el cosmos. Y he sacado también este párrafo de este autor, que tiene un artículo que se llama Tratar del universo todo, la dimensión cosmológica y astronómica del Quijote, y he puesto aquí, bueno, una reproducción del anteojo de Galileo, y este autor dice: desde la perspectiva de hoy, el Quijote es una obra que trata del universo todo, y más en concreto de un universo en proceso de cambio. Al contener una abundancia de metáforas astronómicas que indican la relación renacentista entre el hombre y el cielo, la obra se encuentra dentro de la época de la Revolución Científica, lo que hace del Quijote un documento científico histórico de gran valor, que muestra cómo tanto el hombre como el universo empiezan a adquirir trazos que llamamos modernos. O sea, esto es una cosa muy interesante del Quijote, porque está justo en este tramo de la historia en el que las observaciones dejaron de hacerse a ojo para intentar, aunque fueran ciertamente rudimentarios, hacerse ya con telescopios. Voy a ilustrar pues, algunas de las diapositivas de esta charla con estos grabados que conoceréis todos de Augusto Doré, que fue un ilustrador que prácticamente lo ilustró todo, y en concreto pues, tiene toda una serie de grabados ilustrando el Quijote, y os pongo aquí pues, algunas citas que hay en el Quijote, en la segunda parte del Quijote, capítulo 18. Por ejemplo, en esta, Don Quijote es consciente de que hay que usar la ciencia para conocer el mundo en que vivimos, y dice: el caballero andante ha de ser astrólogo en el sentido, bueno, ya sabéis que
astrología y astronomía eran la misma cosa, hasta que digamos que el método científico se fue por el camino de la astronomía y ahora pues los astrólogos digamos que nos han usurpado lo que debía ser el nombre de nuestra disciplina, lo mismo que biología, biólogos, pues astronomía tenía que ser astrólogos, pero bueno. Dice, el caballero andante ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Es decir, no dice que hay que ser astrólogo para ver en el cielo el destino de las personas, ¿no? Sino para ciertas cosas que tienen que ver con la ciencia. Otro párrafo que dice, haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, que tú no sabes qué cosas son coluros, líneas, paralelos, zodiacos, elípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas de las que se compone la esfera celeste y terrestre. O sea que Cervantes ya había oído hablar de todas estas cosas y ya las metía ahí, pues en un parrafito, como que no creía la cosa, dice, voy a dejar a Don Quijote soltarle estas peroratas a Sancho Panza. Y luego dice que yo soy Don Quijote de la Mancha, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin felice a esta aventura. Bueno, pues ahí digamos que se va un poco por el lado de las metáforas y aquí pues Gustavo Doré representa a Don Quijote pues con todas sus visiones de sus aventuras. Hay también un soneto en una de las novelas que están intercaladas en el Quijote, que dice, hay de aquel que navega el cielo oscuro, por mar no usado y peligrosa vía, a donde norte o puerto no se ofrece. Bueno, y esta es la aventura de Clavileño. Esta es una aventura, bueno, pues como todo el Quijote tiene muchas partes divertidas, y esta aventura sucede en Aragón, en la casa de unos duques, que sabiendo la fama que tenía Don Quijote, pues a costa de Don Quijote y Sancho, pues quieren engañarlos y divertirse a costa de ellos, ¿no? Entonces les dicen que hay un encantamiento que ha hecho un mago que se llama Malambruno, por el cual pues hay una duquesa y unas damas que las ha condenado a tener barba, y entonces que para romper el encantamiento pues tienen que viajar en un caballo que tiene una clavija para manejarlo, y que cuando el caballo relinche y ellos acaben su recorrido, entonces el encantamiento se habrá roto, ¿no? Entonces los montan en un caballo de madera, allí en el patio, les vendan los ojos, porque es la condición que ha impuesto el mago para romper el encantamiento, y entonces los criados hacen ruido y hacen viento con fuelles para dar la impresión de que van por allí volando, ¿no? Y entonces Sancho Panza, durante ese vuelo, Sancho Panza está muy metido en la aventura y se cree que realmente por allí andan volando. Y bueno, ya habéis visto el párrafo de antes que os he leído, porque Don Quijote también se metió en el tema, ¿no? Y decía que estaban llegando ya a la zona del fuego y que no querían abrasarse y demás. Pero dice Sancho Panza, y sucedió que íbamos por parte donde están las 7 cabrillas, y en Dios y en mi ánima, que como yo en mi niñez fue en mi tierra cabrerizo, que así como las vi me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, que si no la cumpliera me parece que reventara, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la parte, digamos, ahora vamos a la parte astronómica. ¿Quién son estas 7 cabrillas? Pues estas 7 cabrillas son las Pléyades. Las Pléyades no son una constelación, luego hablaremos de un poquito de constelaciones. Las Pléyades son un grupo de estrellas que están pues muy cerca de Aldebarán, de la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Aquí tenéis un pequeñito mapa del cielo, por aquí hay unos cúmulos M36, M37, M78, M1, cúmulos a galaxias que son del catálogo de Messier. Y entonces esta es también uno de los objetos del catálogo de Messier y se llama Messier 45. Realmente el cúmulo de las Pléyades tiene alrededor de 1000 estrellas y tiene una edad estimada de unos 120 millones de años. O sea, voy a intercalar en la charla también datos de astronomía, que es de lo que yo os puedo explicar más cosas, ¿no? Si recordáis alguna de las charlas que ya hemos dado aquí, para que os hagáis una idea, el Sol tiene ahora mismo
una edad, desde que empezó a quemar hidrógeno en su núcleo, de unos 5.000 millones de años. ¿Vale? O sea que estas estrellas son relativamente jóvenes. Cuando uno ve estas nebulosidades alrededor de las estrellas, en algunos textos dice que estas nebulosidades son restos de la nube a partir de las cuales estas estrellas se formaron. Bueno, pues eso parece que no es cierto, sino que este gas es un gas que está entre el cúmulo y nosotros, y lo que sucede es que la luz de las estrellas, sobre todo estas estrellas brillantes, cuando pasan a través de esas nubes la dispersan, y es por eso que las vemos un poquito iluminadas. Y aquí os he puesto los nombres de estas estrellas, que bueno, tienen su nombre de catálogo un poco aburrido, pero también tienen estos nombres tan, digamos, sonoros. Y aquí os he puesto entre paréntesis las distancias en años luz con su incertidumbre, con sus errores, ¿no? Y aprovecho también para deciros que los físicos, siempre que damos una medida, en la medida de lo posible, tenemos que dar con qué error estamos midiendo esas distancias, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo esta charla la di justo hace un año en un congreso internacional que celebraron allí en Alcázar. Era un congreso de cervantistas. Además fue un congreso, y os hago un paréntesis bastante curioso, porque una de las sesiones, la sesión donde yo di la charla, se celebró en la sede que tiene la denominación de origen Vinos de La Mancha en Alcázar. Y entonces fue el único congreso donde yo he estado que en vez de poner agua para refrescar al ponente, ponían vino. Aquello fue bastante peculiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues como curiosidad, yo hice esta cuenta de aquí, ¿no? O sea, fijaos que la primera parte del Quijote se publicó en 1605, la segunda parte del Quijote se publicó en 1615. Si uno hace la resta desde este año, o bueno, desde el año pasado, a estos 2 años, da 418 años y 408 años. Y entonces, cuando uno se coge las distancias de estas estrellas, resulta que si ahora, esta noche no, porque no se va a ver ninguna estrella, se mira ese cúmulo de las Pléyades y llega a tu ojo la luz de esta estrella de Pleione y de Alcione, resulta que esa luz que está llegando a nosotros ahora mismo salió de allí cuando las 2 partes del Quijote estaban en la imprenta. Y estos datos, la verdad es que, o sea, son curiosos, ¿no? O sea, cuando uno está acostumbrado a trabajar con estas cosas, pues bueno, ya no te sorprende tanto, ¿no? Pero claro, y estas estrellas, para nosotros los astrónomos, están a la vuelta de la esquina. O sea, esto está muy cerca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay objetos, hay galaxias en el universo observable cuya luz salió de allí hace 10.000 millones de años. O sea, 10.000 millones de años significa antes de que el Sol existiera. El Sol tiene 5.000 millones de años, ¿no? Y entonces ahora se están recibiendo habréis oído hablar de este telescopio del James Webb, que está mandando imágenes absolutamente fantásticas. Están descubriéndose galaxias pues, que se formaron más o menos cuando el universo tenía 500 millones de años. La edad del universo actual estimada es de 13.700 millones de años. Es decir, alrededor de un poquito menos de 3 veces la edad que tiene el Sol ahora mismo, ¿no? Y se están descubriendo galaxias pues, que emitieron su luz hace casi 13.000 millones de años, ¿no? Por eso 100 años luz es nada, o 200 o 400, ¿no? A pesar de que un año luz son 9 billones y medio de kilómetros, y a pesar de que si, por ejemplo, quisiéramos ir en avión desde aquí a la estrella más cercana que tenemos a nuestro sistema solar, que es Próxima Centauri, tardaríamos 5 millones de años en llegar. Dice, no, pero hemos hecho cohetes que van más deprisa, ¿no? O sea, los Apolo
podían llegar a la Luna en 4 días o 5 días. Bueno, pero claro, pues aunque le quitéis ceros, en un cohete viajando a 90.000 kilómetros por hora, se tardarían 50.000 años en llegar a la estrella más cercana, que está a 4 años luz. Esa sí que está ahí a la vuelta de la esquina, aquí al salir a la calle. Bueno, os he dicho, como os he dicho antes, la edad del cúmulo, y luego también una coincidencia cósmica curiosa es que en 1605 se publica la primera parte del Quijote, en 1615 la segunda, y justo 300 años después, en 1905, Einstein publica la teoría de la relatividad restringida, y en 1915, también 300 años después, publica la teoría de la relatividad general. O sea, simple casualidad, pero bueno, es curioso. De la segunda cosa que os quería hablar en esta charla es otra aventura que se llama la aventura de los batanes. O sea, un batán, ahora pues ya no se utiliza este tipo de cosas, ¿no? Pero un batán era un dispositivo con mazos de madera que estaban movidos por agua para, pues por ejemplo, para machacar cuero o tejidos, ¿no? Y entonces en esta aventura resulta que Don Quijote oye los batanes funcionando por la noche y entonces, bueno, pues se hace su composición de lugar y quiere ir a poder derrotar a aquellos malandrines, ¿no? Y entonces Sancho, que siempre estaba, mi señor, por favor, déjese de hacer locuras, ¿no? Pues lo engaña y le dice, bueno, fijaos aquí, además, aquí está Don Quijote y aquí aparece una constelación, ¿vale? Esta realmente yo creo que es la Osa Mayor, aunque esta aventura al final se refiere a la Osa Menor, y ahora veréis por qué. Y esto habla eso del engaño urdido por Sancho para que su amo no emprenda la aventura de los batanes, y la protagonista es la Osa Menor, que en aquella época era conocida esa constelación como la Bocina, pues porque, ahora veréis, bueno, hay que tener un poco de imaginación. Bueno, también hay que tener un poco de imaginación para ver aquí una osa, pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Y entonces le dice Don Quijote a Sancho que lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor no debe de haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. ¿Qué está diciendo aquí Sancho Panza? Bueno, pues aquí os he copiado, luego si queréis lo leéis un poquito más en detalle. Esto es un poquito lo que os he leído, y le dice Don Quijote a Sancho, ¿cómo puedes tú, Sancho, dijo Don Quijote, ver dónde hace esa línea ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices, si hace la noche tan oscura que no parece en todo el cielo estrella alguna? O sea, parece que la noche estaba nublada y ni se veía constelaciones ni se veía nada, ¿no? Y bueno, aquí Sancho dice que el miedo tiene muchos ojos y ve cosas debajo de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la Osa Menor, esta es la Osa Mayor. Son 2 constelaciones y bueno, os recuerdo que una constelación no es una agrupación física de estrellas, sino que son dibujos hechos en el cielo de una forma arbitraria, uniendo las estrellas más brillantes. Y entonces, pues por ejemplo, la constelación de la Osa Mayor, realmente esto es una parte, si veis algún grabado antiguo, que quizá lo debería haber puesto aquí, esta es la cola de la osa y esta es una parte solo de los cuartos traseros de la osa. La osa viene mucho más para acá, ¿no? Pero fijaos que como aquí está la estrella polar, que es muy fácil de encontrar, cogiendo estas 2 estrellas y prolongándolas más o menos 5 veces, sabéis que todo el cielo gira en torno a la estrella polar, pues porque es el punto donde, digamos que el eje de la Tierra pincha la bóveda celeste, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la constelación de la Osa Mayor, para los astrónomos chinos, como estaba dando vueltas continuamente, año tras año, era el carro del burócrata celeste, que nos visitaba cada año para recaudar impuestos. O sea, era la hacienda, ¿no? Y para otras culturas es un arado, para los indios americanos era un cucharón. Entonces son agrupaciones totalmente arbitrarias. Y es más,
no todas las estrellas están a la misma distancia. O sea, si nosotros viajáramos y pudiéramos colocarnos a la altura de una de las estrellas, perderíamos totalmente la forma de la constelación y no veríamos de canto la constelación, ¿de acuerdo? Bueno, pues la estrella y toda esta historia de la bocina, aquí también hay que tener, bueno, pues un poco de imaginación para ver una bocina, pero bueno, era como lo llamaban en aquella época, ¿no? Pues veis que aquí está la estrella polar y durante la noche, pues las estrellas completan un giro y aquí tenéis una exposición que no es muy larga, porque veis que la exposición aquí comenzó cuando la estrella estaba saliendo por el este y cesó aquí, es un ángulo muy pequeñito. O sea, midiendo este ángulo podríamos saber más o menos cuál es el tiempo de exposición de esta fotografía. Bueno, pues esto que hablan de la bocina y del brazo y del colodrillo y demás, resulta que los marinos de la Edad Media tenían una forma para saber cuál era la hora del día con una figura que llamaban el hombre del norte. Entonces, el hombre del norte se podía ver de cara o de espaldas, y entonces ellos sabían en cada mes del año en qué posición estaba la bocina encima de sus cabezas en la medianoche. Entonces yo os he hecho aquí un dibujo y fijaos, esta es la posición de la Osa Menor sobre el horizonte a las 0 horas de tiempo universal. El tiempo universal es asimilable a la hora solar, ¿vale? En aquella época no había ni cambios de hora, de verano a invierno, ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces, si vosotros os vais, esto es en la hora de verano, si vosotros os vais en mayo, que todavía tenemos el horario de invierno, a la 1 de la madrugada y os colocáis mirando hacia la estrella polar, veréis que a la 1 de la madrugada del 12 de mayo la osa menor está apuntando hacia arriba. ¿Y qué sucede durante la noche? Pues durante la noche sucede que el cielo va girando, pues porque la Tierra va dando también una vuelta, ¿no? Entonces, sabiendo que en mayo la estrella polar, la bocina famosa está colocada verticalmente y estas dos estrellas, que en los libros de aquella época las llaman las guardas de la bocina, a estas dos estrellas de aquí están en la parte de arriba, pues si por ejemplo vemos el 12 de mayo o en torno a esta fecha la Osa Menor en esta posición, es que han pasado aproximadamente 6 horas, porque eso serían 6 horas, 12 horas, 18 horas y 24 horas. Entonces, cuando Don Quijote le habla aquí a Sancho y le dice, ¿dónde está esa boca y ese colodrillo? El colodrillo es el cogote, ¿no? Pues aquí Don Quijote parece que está pensando en este hombre del norte visto de espaldas, y aquí, bueno, pues Sancho le está diciendo algo que no tiene ningún sentido, porque además la noche es oscura y no se ve la constelación por ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, al final, aquí tenéis un poco, se le llamaba también los marinos de la época, la llamaban o bien el hombre del norte o bien el hombre del polo. Si buscáis un poquito en internet, he intentado buscar algún grabado que fuera bonito de esto, pero no los hay, es bastante difícil de encontrar. Pero bueno, básicamente la Osa Menor era la que estaba ahí. Y ahora os quería, pues quizá esto lo sabréis muchos de vosotros, pero quería contaros algo que bueno, es bastante interesante y que sorprende, ¿no? Uno está acostumbrado a oír que la Tierra da una vuelta sobre sí misma cada 24 horas. Bueno, pues eso no es estrictamente cierto. O sea, uno dice, ahora mismo son las 8 menos cuarto de la tarde, si empiezo a contar ahora mismo y nos reunimos mañana a las 8 menos cuarto de la tarde, la Tierra, por el tiempo de nuestro reloj, la Tierra ha dado una vuelta a 360 grados en torno a sí misma. Bueno, pues esto
no es cierto y ahora lo vais a ver en este vídeo. Fijaos, en este vídeo están los ángulos muy exagerados, ¿vale? Os voy a explicar lo que va a suceder y por qué la Tierra realmente da más de una vuelta en 24 horas de nuestro reloj, de nuestro tiempo normal. O sea, fijaos, si la Tierra estuviera quieta, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, si la Tierra no orbitara en torno al Sol y dejamos un día solar, ¿cómo se define? Pues fijaos, si tenemos el Sol en nuestro meridiano y dejamos el meridiano vuelva a estar aquí, entonces habrán pasado 24. Han pasado 23 horas 56 minutos hasta que ha dado 360 grados, pero tiene que pasar todavía un poquito más de tiempo, que son 4 minutos, hasta que el meridiano está otra vez encarado con el Sol, ¿vale? O sea, lo voy a poner otra vez, el vídeo. ¿Veis? Este es el tiempo de nuestro reloj. Y aquí nuestro meridiano todavía no está encarado con el Sol. Aquí han pasado 23 horas 56 minutos y ha tenido que recorrer aquí aproximadamente 1 grado más y esos son 4 minutos. Y es por eso por lo que el cielo va cambiando día a día y el cielo de invierno es distinto al cielo de primavera y al cielo de verano. Si nosotros quisiéramos ver cada noche el mismo cielo que la noche anterior, tendríamos que mirar al cielo 4 minutos antes, ¿vale? Porque claro, al día siguiente, o sea, ahora mismo, las estrellas que veíamos en la noche anterior, que están en esta dirección, ahora ya están un poquito más bajas, y ahora estamos mirando, si estamos en esta cara de la Tierra, estamos mirando en esta dirección, es decir, tendríamos que mirar 4 minutos antes, y mañana y al día siguiente 8 minutos antes, y así va cambiando, claro, en una semana no hay un cambio apreciable, pero si nos esperamos un mes sí que veremos cambios apreciables, y 2 meses, y si nos esperamos 6 meses, pues claro, la Tierra está justo en el otro lugar de la órbita y estamos viendo cielos que no vemos en una estación distante 6 meses con la anterior. Bueno, dejo estos 2 apuntes y ahora, pues si queréis preguntarme algo sobre esto o sobre cualquier otra duda astronómica que tengáis, porque, bueno, la charlita ha durado solo 50 minutos, os doy las gracias y tomo otra frase del Quijote, porque de bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben viniendo a daros aquí una charla. Así es que muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante, muy amena. Una pregunta, estos 4 minutos que tarda la Tierra en ponerse en la misma dirección del Sol, ¿tienen algo que ver con el año bisiesto? Me imagino que la sumatoria de todos ellos es el desfase que tenemos de 6 horas cada año. Claro, sí. Que al final de 4 años hacemos un día, Eso ¿no? es, sí. Y no todos los 4 años, o sea, hay años que no son bisiestos, es complicado lo de los calendarios. Mira, eso es para otra charla otro año, porque eso es todo un mundo. Pero sí, efectivamente, o sea, cuando uno vuelve otra vez al mismo lugar de la órbita, pues claro, no han pasado 365 días, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, decimos 365 días y al cabo de 4 años tenemos que añadir uno porque si no se nos desfasaría todo, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente sí que tiene que ver. ¿Una otra pregunta? Sí, no es, sí.
Muchas gracias por la charla. Nada. Muy sustanciosa. Y tiene que ver esto que ha demostrado ahora con el vídeo en el amanecer. Yo, por ejemplo, que soy observadora del amanecer, tengo la suerte de poder ver los amaneceres y me gusta, es una manía. Bueno, no todos, pero lo veo y cada día observo que el sol va cambiando de lugar, obviamente, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero efectivamente que los minutos, que hay una variación de minutos. ¿Eso tiene que ver con esto otro que nos ha demostrado? A ver, la variación que hay y el hecho, por ejemplo, de que los días duren más en verano que en invierno, está relacionado con la inclinación del eje de la Tierra. Aparte de que, sí, eso es también interesante, aparte de que la órbita de la Tierra no es exactamente circular, es casi circular y por eso, paradójicamente, para nosotros, en nuestro invierno del hemisferio norte, la Tierra está más cerca del Sol que en verano, ligerísimamente, pero está más cerca. Porque hay gente que dice, no, en verano hace más calor porque estamos más cerca del Sol. No, en verano hace más calor porque hay más horas de insolación y porque el Sol está mucho más perpendicular a nosotros que en invierno. Y, o sea, como el eje de la Tierra, si la mesa es el plano de la órbita, o sea, aquí está el Sol y aquí está... Si la Tierra tuviera su eje exactamente perpendicular al plano de la órbita, digamos que los días y la apariencia de los amaneceres sería exactamente igual en cualquier día del año. Pero como el eje de la Tierra está inclinado 23 grados y 27 minutos con respecto al plano de la órbita, que se llama el plano de la eclíptica, pues en esta época del año, digamos que el Sol está más inclinado que en esta época del año aquí en otra altitud, ¿no? Y entonces es por eso por lo que, o sea, hay un efecto combinado de esos dos efectos que he comentado. Primero, el hecho de que la órbita de la Tierra no sea totalmente circular y la inclinación del eje. De hecho, en septiembre y en marzo, en épocas más próximas a esas dos fechas, es cuando se va ganando o se va perdiendo luz, digamos, a un ritmo más grande. O sea, los días cuando uno mira hora del amanecer y hora del anochecer en un lugar, y si tienes curiosidad, y lo puedes ver porque en internet están todos los calendarios, y puedes ver cuál es la duración del día y la duración de la noche, digamos que no se va ganando en todas las épocas del año, no se va ganando o perdiendo la misma cantidad de minutos de luz cada día, sino que en septiembre, por ejemplo, yo creo que hay días que pierdes hasta 2 minutos de luz conforme te vas acercando al 21 de diciembre, mientras que cuando ya estás más cerca del solsticio de invierno, la pérdida de luz es cada vez más pequeña, y a partir del 21 de diciembre empiezas a ganarlo paulatinamente, o sea, es una especie de curva. De hecho, se habla del día solar medio, ¿no? Sí, o sea, aquí no se ha hablado, la escala de tiempos esta que está aquí en blanco es la escala de tiempo sidéreo, o sea, un reloj de tiempo sidéreo, hay 24 horas de tiempo sidéreo y ahí sí, la Tierra da una vuelta en torno a sí misma. Digamos que se define así el día sidéreo, es el tiempo en el que exactamente la Tierra da 360 grados de revolución. Una pregunta más. Esos puntos son los equinoccios, imagino, ¿no? Eso es. O sea, los equinoccios son, para nuestro hemisferio, si estuviéramos en el hemisferio norte, este sería el solsticio de invierno, este sería el solsticio de verano, y los equinoccios son estos dos puntos de aquí. Hay una cuestión muy interesante, es el cambio de la velocidad.
la velocidad. Sí, pero bueno, la velocidad a la que se va adelantando o se va retrasando por ejemplo, la salida del sol, ¿verdad? Pues en esos momentos es cero y entonces sigue cortándose el día o adelantándose el día, alargándose el día, pero con diferente velocidad. Hay una cosa muy curiosa, es por ejemplo ver un amanecer o un anochecer conforme nos acercamos al ecuador. Porque claro, aquí vemos la estrella polar. Si nosotros fuéramos viajando por el meridiano hacia el polo norte, pues cada vez veríamos la estrella polar más arriba, ¿no? Hacemos lo contrario, si nos vamos al ecuador, en el ecuador la estrella polar está exactamente en nuestro horizonte. Entonces, ¿cómo son los amaneceres y los atardeceres? Son muy rápidos porque el sol y todas las estrellas salen perpendicularmente al horizonte. O sea, no es como aquí, que lo vemos pues con un ángulo que tiene que ver con la latitud, y por eso en el polo norte, pues cuando es el verano en nuestro hemisferio, el sol no se pone nunca y el sol está dando vueltas en torno a nosotros con una altura de 23 grados y 27 minutos sobre el horizonte, y claro, conforme se va moviendo la Tierra, eso va bajando, y cuando llega el 21 de septiembre, el Sol en el polo norte está justo en el horizonte y a partir de ahí se esconde, ¿vale? Pero en el Ecuador pasa lo contrario. De hecho, el Ecuador es el único lugar del mundo donde toda la bóveda celeste es visible, porque desde aquí hay estrellas en el hemisferio sur que nosotros no podemos ver. En cambio, en el Ecuador, como el Sol y todas las estrellas salen perpendicularmente, en algún momento del año toda la bóveda celeste, o sea, al final, acumulando, va a ser accesible. Y es bastante, o sea, yo no he estado nunca, lo más cerca del Ecuador que he estado fue pues una vez en un congreso y en una reunión que es en Hawái, que es subtropical, y era bastante curioso como, o sea, ver el sol ponerse muy rápidamente. Son muy rápidas las puestas de sol y los amaneceres en lugares cercanos al Ecuador. Sí, bueno, ya como vemos, todas estas cosas de los cálculos celestes son complicadas y tal. Sí. Pero bueno, una de las, comentar que las diferencias que hay entre la astrología, que todavía se sigue publicando, los periódicos, el signo del zodiaco Bueno, en el que eso está, pues realmente lo que se conserva de esos pronósticos es tal como estaba los signos zodiacales en la época de los griegos, pero ahora, 2000 años después, por el movimiento de precesión de la Tierra, pues ya a lo mejor, si para los astrólogos el Sol está en Aries y realmente está en Piscis, o sea que... Sí, yo me he preocupado de destrozarle a algunas personas su horóscopo, porque, no, yo soy un Sagitario típico, y bueno, sí, porque tengo que digo, pues no, resulta que no. De hecho, sí, fue bastante curioso porque en un viaje que era un viaje así en grupo, y era muy curioso porque había 3 personas que cumplían años el 13, 14 y 15 de diciembre. O sea, era... Y en particular 2 de ellas, esto de la astrología, pues les parecía, ¿y tú? Porque mi signo y tal, y digo, pero si... De hecho, su signo del zodíaco era Ofiuco, cosa que les ofendió mucho, ¿no? O sea, ¿sabéis qué es lo que determina el signo del zodíaco? O sea, cuando si este es el Sol y esta es la Tierra y uno nace en este momento, pues hay que ver cuál es la constelación que te está tapando el Sol de este lado, y bueno, pues como la Tierra pues va orbitando en torno al Sol, pues hay un periodo de tiempo que hay una constelación más o menos en este lado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se han dividido tradicionalmente en meses, y 12, pues número así muy babilónico, pues para pues que no sea un signo del zodíaco 3 semanas y otro que sea una constelación grande y sea 7 semanas, pero resulta que
si uno mira por qué constelaciones va pasando el Sol, o sea, va pasando el Sol significa, pues, qué constelaciones está tapando. Si nosotros lográramos apagar el Sol ahora mismo, yo no sé qué signo corresponde a esta época, es que no... Ahora estamos en noviembre, Libra, Capricornio, creo que es Capricornio ahora. O sea, si lográramos apagar el Sol, la constelación que habría detrás más o menos es Capricornio. Probablemente no lo sea, pero bueno, da igual. Pero en torno al 15 de diciembre, la constelación que si apagáramos el Sol veríamos detrás es Ofiuco, que es una especie de estrella de mar, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora a alguien le dices que su signo del zodiaco no es ninguno de los 12, sino que es Ofiuco, que claro, no aparece por ningún sitio, pues, y son creyentes en la astrología, pues claro, les destrozas un poco los esquemas, ¿no? Haces el portador de la serpiente. Sí, no, aquello es... Sí, pero bueno, es una cosa... Yo siempre digo, bueno, pues que es en la astrología, pues bueno, no le haces, mientras no haga mucho proselitismo, no le hace ningún mal a nadie, pero bueno. Una pregunta. Sí. ¿Las cartas astrales entonces son la posición de los planetas que hay detrás del Sol cuando nace? No, yo creo que la carta, bueno, las he visto... Es que es muy complicada. Las he visto de lejos, ¿no? Pero yo creo que te ponen la posición de las estrellas, de los planetas, perdón, en el momento de tu nacimiento, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando Neptuno está en la casa de Urano, malos presagios, ¿no? Pero bueno, no sé, esto es... Muy bien, pues muchas gracias, Pues Benjamín. nada. Ha sido un placer. A vosotros. El diploma. Sí, el diploma. Y hay una cosa dentro Y también. además está la revista. La revista, sí, sí. Pues muchas gracias. Pues de nada y gracias por todo. Nada.